Tu cámara, Jimena. Buenas tardes, maestra y compañeros presentes. Hoy les vamos a dar un breve resumen de los temas antes mencionados ya en clase, que son tipos de distribuciones variables, aleatorias discretas y continuas. Bueno, nuestro equipo está conformado por Sánchez Santillán Marco Antonio, Argueta Herrera Michi Jimena, Santos Fuentes Luis Alberto y su servidor Carlos Alberto Flores García. Y sin más que decir, los dejo con mi primer colega. Pues el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la distribución binomial. Este tipo de distribución fue elaborada por Jacobo Bernoulli, quien explica que este tipo de distribución es aplicable a sumas de carácter económico o también puede ser aplicable en juegos de azar, en la educación, en control de calidad de algún producto e incluso en las finanzas. En propiedades esenciales de este tipo de distribución es que el espacio muestral contiene, nos dice que contiene n números de ensayos idénticos. Otro punto es que las observaciones de este tipo de distribución es posible que se puedan obtener mediante los diferentes métodos de muestreo y cada observación se puede clasificar en una de dos categorías. Como ejemplo de ello, la siguiente diapositiva. Aquí vamos a calcular cuál puede ser la probabilidad de que tal evento ocurra X veces y pues aquí va a ser la fórmula que vemos en pantalla, es la fórmula que se va a aplicar a la distribución binomial. En la siguiente diapositiva veremos que si se lanza 4 veces una moneda, vamos a calcular el evento del número de águilas que puedan caer. Entonces, aquí en este ejemplo nos está dando datos como que las 4 veces son el número de ensayos, en el cual se va a sustituir en la fórmula por la letra n, al igual que cuál puede ser la probabilidad de que esta característica, en este caso la moneda, pueda tener éxito. Y también vamos a calcular los posibles fracasos que pueda haber al realizar esta acción. Entonces, en la siguiente diapositiva, al sustituir los datos que obtuvimos del ejemplo, como se puede decir que son 4 los intentos que se van a realizar, al sustituirlos en la fórmula, eh, pues son el resultado que vamos a obtener de, de dicho ejemplo. Ahora, para conocer la propiedad media de la distribución binomial, siguiente diapositiva, por favor. Su propiedad media es la que nos va a indicar el valor medio, como lo dice la palabra, de un fenómeno aleatorio. Y en esta podemos encontrar la siguiente fórmula que se ve en pantalla, en la cual la n se ve representada por el número de ensayos y la p por su probabilidad de éxito, al igual que la varianza. En la varianza
bueno, cambia la fórmula, pero en la varianza nos va a indicar qué tan lejos es que se encuentran los cuadrados de la desviación de la media. Y en la desviación típica es la que nos va a indicar la raíz cuadrada de la varianza. Lo único que cambia entre la desviación típica y la varianza es que en la desviación típica podemos encontrar su raíz cuadrada. Un ejemplo de ello es que, bueno, aquí podemos ver que la probabilidad de un artículo producido por una fábrica sea defectuoso es del 0.2. Así que se envió un cargamento de 10,000 artículos a unos almacenes. Lo que vamos a hallar aquí es el número esperado de artículos defectuosos y la varianza y la desviación típica. Aquí vamos a utilizar las fórmulas anteriores, eh, igual al sustituirlos, y aquí los datos que nos dan es la probabilidad de que pues un artículo, que el artículo pueda salir defectuoso es de 0.02. Y el número de ensayos, que en este caso serían los 10,000 artículos. La siguiente propiedad es la propiedad de Poisson. Esta distribución es una de las más importantes de distribuciones de variable discreta. Sus principales aplicaciones hacen referencia a la modelización de situaciones en las que nos interesa determinar el número de hechos de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo de tiempo o de espacio, bajo presupuestos de aleatoriedad y ciertas circunstancias restrictivas. Las propiedades, como en el caso anterior, es la media, la varianza y la desviación estándar. Esta distribución puede hacer derivar de un proceso experimental de una observación en el que tengamos las siguientes características. Se observa la relación de los hechos de cierto tipo durante un cierto periodo de tiempo o a lo largo de un espacio de observación. Los hechos que a observar tienen naturaleza aleatoria, pueden producirse o no de una manera no determinística. La probabilidad de que se produzcan un número X de éxitos de intervalos de amplitud t no depende del origen del intervalo, aunque sí de su amplitud. La probabilidad de que ocurra un hecho en un intervalo la probabilidad de que ocurra un hecho en un intervalo infinitésimo es particularmente proporcional a la amplitud del intervalo. La probabilidad de que se produzcan dos o más hechos en un intervalo infinitésimo es un infinitésimo de orden superior a 2. Es consecuencia de un intervalo infinitésimo poder producirse 0 o 1 hecho, pero nunca más de 1. Si en estas circunstancias aleatorizamos de forma que la variable aleatoria x signifique o designe el número de hechos que se producen en un intervalo de tiempo o de espacio, la variable x se distribuye con una distribución de parámetro. La fórmula es la función de x. Aquí se ocupa la media y la base de los logaritmos naturales de su valor. La representación dada una distribución de Poisson con media 2, la distribución de probabilidad de densidad es la siguiente. Esa es cuando la media es de 2. La función de densidad de la probabilidad de Poisson solo está definida en valores enteros de x. No todas las distribuciones de probabilidad de densidad de Poisson tendrán el mismo aspecto aunque mantengamos igual la muestra. Si cambiamos la medida, es decir, el parámetro del que depende la función, también cambiará la función. La función es podría decir la marca que se muestra en la gráfica. Y continuamos.
Siguiente diapositiva, por favor. Después, distribución hipergeométrica. Bueno, básicamente es especialmente útil en todos aquellos casos en los que se extraigan muestras o se realicen experiencias repetidas sin devolución del elemento extraído o sin retornar a la situación experimental inicial. Tiene grandes aplicaciones en el control de calidad para procesos experimentales en los que no es posible retornar a la situación de partida. Siguiente, por favor. Algunas consideraciones que debemos de tomar en la distribución hipergeométrica, básicamente es que cada una de las pruebas pueden dar únicamente dos resultados. El número de individuos que se presentan en la característica A, que entre paréntesis éxito, se representa con una K. El proceso consta de N, bueno, de la variable N minúscula, que quiere decir pruebas, y la N mayúscula es pruebas posibles. En estas condiciones se define la variable aleatoria X, que es igual a N, número de éxitos, N minúscula, número de éxitos. La función de probabilidad de esta variable sería, y pues bueno, aquí vemos la fórmula en pantalla, que N mayúscula es igual a tamaño de población, K es igual a N, bueno, número de individuos que, N minúscula, tamaño de la muestra, X, valor que toma la variable. Siguiente, por favor. Propiedades media varianza y desviación estándar. Siguiente. Bueno, como ya antes mencionado con mi compañera y pues en algunas competencias pasadas, la media se calcula, es N, que era número de pruebas, creo, por probabilidad del éxito. Y bueno, la varianza, perdón, simplemente es la fórmula que están viendo en pantalla, solamente que se le agrega que se le agrega al cuadrado al final. Y la desviación típica, igual, es la misma fórmula, solamente que esta al final se le saca la raíz cuadrada. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de distribución hipergeométrica. Dice, supongamos que la extracción aleatoria de 8 elementos de un conjunto formado por 40 elementos totales, en este caso hace referencia a una carta española, una baraja española, perdón, de los cuales 10 son tipo A, salir oro, y 30 son del tipo, pues complementario, no salir oro. Y bueno, aquí sustituimos los datos de la fórmula pasada. Y dice, si realizamos las extracciones sin devolver los elementos extraídos y llamados X, el número de elementos del tipo A, o sea, oros obtenidos, que extraemos en las 8 cartas, y X seguirá solamente una distribución hipergeométrica de parámetros 40, 8, 10, 10 entre 40. Siguiente, por favor. Voy a hablar sobre la distribución normal. La distribución normal es una distribución con forma de campana, donde las desviaciones estándares sucesivas con respecto a la media establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observaciones de los datos. Esos valores de referencia son la base de muchas pruebas e hipótesis. En otras ocasiones, al considerar una distribución binominal de tipo Bn para un mismo valor de P y valores de N, cada vez de mayores. Ves que polígonos de frecuencia se aproximen a una curva en forma de campana. Pues la siguiente. Se debe principalmente que hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de lo normal. Algunos caracteres morfológicos de individuos, personas, animales, plantas de una especie o tallas, pesos, diámetros y perímetros. Siguiente. Propiedades, medias, varianzas, distribución estándar. ¿La que sigue? Pues ya, como lo habían explicado varios compañeros, el valor esperado en X es un promedio ponderado donde los valores que asumen las variables aleatorias cuando los pesos
y las probabilidades es de media tendencia central. Cuando trabajamos en una variable aleatoria, discreta en la media o valores, perdón, se calcula mediante la siguiente fórmula. Como verás en la media, una variable aleatoria entre x se encuentra al multiplicar cada posible valor de x por su propia probabilidad y luego sumar todos los productos. La siguiente, Marco. Varianza es un promedio ponderado de las desviaciones del cuadrado de una variable aleatoria de su media. Los pesos son las probabilidades, la varianza, y se calcula con la siguiente fórmula. Por eso más, ya Dale la siguiente. Continuamos con la distribución de T-Student. Descrita por William Ghost en 1908, publicaba bajo el seudónimo de Student mientras trabajaba por la cervecería Guinness de Irlanda. Está diseñada para probar hipótesis en un estudio como muestras pequeñas menores de 30. La fórmula general para la T-Student es la siguiente, la que se muestra del lado derecho, que la distribución de T-Student es igual a la media muestral menos la media de la población sobre la desviación estándar muestral entre el tamaño de la muestra, bueno, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En esta fórmula T representa el valor estadístico que estamos buscando X. Barra es el promedio de la variable analizada de la muestra y mu es el promedio poblacional de la variable a estudiar. En el denominador tenemos a S como representativo de la desviación estándar de la muestra y N el tamaño de esta, grados de libertad. El número de grados de libertad es igual al tamaño de la muestra, número de observaciones independientes menor a 1. Y del lado derecho se muestra una tabla que es la de los valores de la ley de T-Student. Distribución de probabilidad chi cuadrada y f. Siguiente, por favor. La distribución de chi cuadrada es una distribución continua que se especifica y que, bueno, básicamente se especifica los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. Siguiente, por favor. Pues básicamente esta distribución se aplica para comprobar que también se ajusta una muestra a una distribución teórica. Por ejemplo, un fabricante desea saber si la ocurrencia de 4 tipos de defectos, entre paréntesis espárrago faltante, abrazadera rota, sujetador flojo y sello con fugas, está relacionado con los turnos diurno, vespertino, nocturno. Básicamente en ese tipo de situaciones para saber, pues en este caso la pérdida de materia prima se aplica. Y aquí tenemos un ejemplo que dice, supongamos que los investigadores desean conocer si la preferencia por el café negro está relacionada con el género de la persona. Y pues bueno, aquí dice, y especificar la respuesta a un nivel de significancia de A. Esto de A es igual a 0.05, se traduce como 5%. Para ello se dispone de una muestra de 100 personas entrevistadas y sus respuestas. Y como podemos ver en la tabla de la derecha, pues aquí está todo el conteo. Y pues al final ahí marca las 100 personas y las respuestas. Siguiente, por favor. Para el cálculo de esta situación, primero se establecen las hipótesis. HO, que es el género y la preferencia por el café negro son independientes. H1, el gusto por el café negro está relacionado con el género de la persona. En el paso 2, se calculan las frecuencias esperadas para que la distribución, para la cual se requieren los totales añadidos de la última fila en la columna de la derecha de la tabla. Y pues en este caso, como ya antes mencionado, se reúnen las frecuencias y aquí los resultados son, celda 1, 36 por 47 entre 100. Y pues bueno,
así con cada una de las celdas. Cada celda en el recuadro rojo tiene un valor esperado FE que se calcula multiplicando el total de la fila por el total de la columna dividido por el número de la muestra, que en este caso serían las 100 personas. Y bueno, siguiente por favor. En el paso 3, pues básicamente se calcula, aquí podemos ver es como, bueno, esta fórmula, porque este ejercicio estaba realizado o está realizado en manera electrónica, en este caso en el programa Excel, por eso se ve así, pero en la fórmula pues ya podemos sustituir pues cada valor que nos pide. En el paso 4, determinar X2 crítico, sabiendo que los datos registrados están en el F igual a 2 filas y C igual a 2 columnas. Por lo tanto, el número de grados de libertad es 2 menos 1 por 2 menos 1 igual a 1, lo cual significa que debemos buscar en la tabla mostrada arriba el valor de X2K. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente en el paso 5 se comparan los resultados y pues se deduce que dado que X2 es menor que X2 crítico, se acepta la hipótesis nula y se concluye que la preferencia por el café negro no está vinculada con el género de la persona, con un nivel de significación de 5%, lo antes mencionado que les dije que se traducía al 5%, y pues ya, la verdad está muy sencillo con las fórmulas dadas, simplemente es sustituir datos. Gracias. Voy a hablar sobre muestreo. La siguiente, por favor. Se refiere a grupos representativos dentro de un colectivo llamados muestras, cuya elección se ha de seguir de normas de garantía, su idoneidad y facilidad de manejo. Siguiente, por favor. Pues básicamente esto se trata de, como lo dijo mi compañero, en un ejemplo anterior en el café, para evitar recursos y tiempo, uno tiene colectividad. Hay ciertas personas que en vez de que no a todas les guste el café, solo un cierto porcentaje, los que saben que consumen, les hacen el muestreo, evitando que se gaste tiempo y recursos haciéndolo a la mayoría de gente. Nada más se concentran en la gente que consume café y sobre eso se basan ese muestreo para poder hacer el café que les gusta o vender mayor cantidad. Siguiente, por favor. Bueno, esto también refiere a que cuando se saca, bueno, cuando se quiere investigar algo, se hace en una cierta zona. Un suponer, cuando se necesita investigar algún dato en una escuela, no sé, un suponer, en la preparatoria, los chicos que ya tienen INE y los que no. Aquí pues se reduce la probabilidad de investigar en toda la escuela, ya que pues los únicos que posiblemente puedan tener 18 años son los de tercer año, entonces solamente se reducen los tipos de muestreo. Y bueno, aquí continuamos con las conclusiones. Si quieres yo digo la mía, puedes pasar a la mía. Bueno, aquí yo escribí, pienso que en este punto de la estadística nos estamos adentrando a temas más importantes y que van relacionados a nuestro campo de trabajo, ya que podemos sacar información muy importante para que la empresa pueda tener un mejor rendimiento y así ser asertivos en la hora de toma de decisiones, como lo decía pues mi compañero Luis. Los muestreo pues básicamente es para pues pues en gran parte se hace todo el proceso para un beneficio en sí, tal ejemplo como el del café o en los defectos, que básicamente era reducir en ese caso pues la materia prima, que no se desperdiciara. Entonces pues al final del día todos estos procesos, todos estos cálculos pues buscan mejor rendimiento en la empresa. Y pues nada, yo creo que eso sería la finalidad de todos estos procesos.
Y la verdad, pues, con estos temas, pues ya nos estamos adentrando un poco más porque se puede implementar en diferentes, pues, departamentos, por ejemplo, en el de producción o el de ventas, etcétera. Todo con la finalidad de que, pues, mejorar a la empresa en la que estamos, pues, laborando, ¿no? Y bueno, esa sería mi conclusión. La mía sería que considero que es bueno tener presentes ¿cómo se llama? Pues sí, las distribuciones que nos ofrece la probabilidad, ya que nos da la variedad para elegir la más acertada en la situación en la que esté. Principalmente se necesita para saber qué sirve y su fórmula, ya que con la fórmula podemos guiar la que más nos ayude gracias a los datos que nos arroje la situación y así poder descifrar y resolver la problemática que se presenten de una manera concreta y veraz. Al igual es importante conocer el origen de la fórmula, ya que es importante de dónde viene y quién fue el que descubrió dicho evento para facilitarnos los planteamientos que se nos presenten. Y pues como tal, la probabilidad estadística en todo su finalidad es para que nos ayude a tomar decisiones sobre los aspectos que pues estén manejando, ya sea pues comprobar una hipótesis, que es lo principal del método científico, que es pues tratar de verificar si la hipótesis es correcta o es falsa, y pues nos ayuda a tomar decisiones pues en general, que es como lo principal. Y aquí pues lo que nos ayuda mucho son las fórmulas, ya que si nos aprendemos la nomenclatura, es más fácil para nosotros, ya que pues con los datos que nos arrojen las problemáticas, podemos pues ver qué fórmula es la que más se adapta a esa situación y ya con eso pues podemos elegir por qué método lo haremos o cuál es la que más nos sirve de todas las probabilidades. Pues yo en lo personal opino que, por ejemplo, el conocer y ya adentrarnos más en este tipo de temas, eh, pues ya podremos saber cómo poder eh, ubicar como cada cosa en alguna situación futura que lleguemos a tener ya elaborando o así, porque, por ejemplo, cuando el primer ejemplo que les puse en la distribución binomial, recuerdo que ahí decía que, bueno, se quería saber cuál era la probabilidad de que pues, de los 10.000 artículos que se iban a cargar en un almacén, así cuáles iban a estar defectuosos, ¿no? Y pues está súper bien porque así vamos a poder, bueno, nos vamos a apoyar en este tipo de estudios comprobados para poder tomar nuestras decisiones y pues, ahora sí que ser más asertivos y Pues ya en conclusión, como dijeron todos mis compañeros, pues esto así como nos ayuda pues para elegir, ¿cómo se llama? Pues unas buenas decisiones con la probabilidad, con la empresa, en, pues evitar, ¿cómo se llama? Dar recursos, o sea, gastar más tiempo de más con un muestreo en toda la población, para algo muy fácil, como dijo mi compañero Marco, en una escuela simplemente para su INE, en algún material que pues, se pueda vender. Es un muestreo, se ahorra mucho tiempo, producto, mano de obra, etcétera. Entonces, teniendo fórmula, nos ayuda bastante en la vida cotidiana, no simplemente en la empresa, sino en todo lo que llevemos a cabo. Y pues yo creo que sería todo, maestro. Muchas gracias. Y pues al final dejamos las fuentes de información en formato APA. Espero que les haya gustado y nuestra exposición haya sido clara.